Bien, vamos a dar inicio con la sesión. En esta actividad nos acompaña el doctor Félix Carballo. Él ha trabajado por más de 14 años en los fideicomisos instituidos en relación con la agricultura del Banco de México, FIRA, en el área de fomento tecnológico e innovación financiera. 8 años en el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural, en el diseño de los primeros fondos de inversión para el sector rural y agroindustrial. Actualmente desarrolla indicadores de impacto para el sector financiero del sector rural y agroindustrial. Indicadores de impacto para fundaciones de apoyo a grupos vulnerables como Teletón, modelos de fondeo óptimo con finanzas híbridas para agricultura de conservación y establecimiento de agroparques de última generación en diversos países de Centroamérica. De igual forma nos acompaña el doctor Roberto Carballo. Él es creador de la consultoría Terraética con el objetivo de lograr que el impacto social, la sustentabilidad y la conservación ambiental tengan la mayor alcance posible. Doctores, bienvenidos, les cedo la palabra. Muchas gracias Ruth, qué gusto saludarte de nueva cuenta y qué gusto estar aquí con todos ustedes, con todas ustedes en este taller que tendremos estos 2 días, el día de hoy y de mañana. Y la idea es que a partir de lo que podamos compartirles con todos ustedes de conocimiento en sentido de lo que son las finanzas híbridas, ustedes puedan empezar a ver o a trabajar con diferentes formas de financiamiento, diferentes formas de procuración de fondos, diferentes maneras en las que ustedes pueden destinar y recopilar o recabar también donativos de las diferentes, ahora sí que de las diferentes fuentes que tengan. Las finanzas híbridas es un mundo relativamente nuevo, curiosamente lleva muchos años cuando se habla de proyectos productivos, porque en la práctica, porque en los proyectos productivos, pues lo que se necesita es fondear el proyecto de las fuentes que haya disponible, que significa que si se necesita un recurso para capital humano, bueno, pues, o capital de trabajo, pues se busca el recurso específico para capital de trabajo. Si se requiere un financiamiento o un fondeo para compra de activo, pues se busca ese financiamiento de compra de activo. ¿Qué es lo que sucede con las IAPs y qué sucede con el sector de las organizaciones de la sociedad civil? A veces no tenemos muy claro para qué estamos buscando el fondeo, es decir, tenemos muy claro para qué, para poder seguir operando, para poder apoyar a nuestros beneficiarios, para poder seguir desarrollando nuestro modelo de intervención. Sin embargo, hay ocasiones en donde no sabemos o no tenemos sobre todo muy establecido si ese recurso que va a entrar es para la compra de activos, para un proyecto productivo o para nosotros poder fondear la organización, o bien para que sea un donativo dirigido a la población o a los beneficiarios. Y eso es parte de lo más importante que es, de lo que sirve finanzas híbridas. Finanzas híbridas repito, un mecanismo que te permite financiarte de diferentes fuentes sabiendo, evidentemente, cada uno de los objetivos de las fuentes en las que están buscando financiamiento. Pero aquí es donde entra lo más divertido cuando hablamos de finanzas híbridas. No todas las fundaciones, no todas las IAPs, no todas las organizaciones de la sociedad civil están trabajando de la misma manera en términos financieros. ¿Qué significa esto? Que hay fundaciones o organizaciones o asociaciones o IAPs que tienen muy claro que lo que están trabajando es para su modelo de intervención. Pero hay otros casos donde el modelo de intervención está involucrando estos nuevos procesos hacia los negocios sociales o hacia los proyectos productivos. Hay momentos en donde nos hemos dado cuenta que el donativo ya no es, como dicen, ya no es lo que era. Entonces necesitamos ahora entender diferentes instrumentos. Y para eso también es donde sirven las finanzas híbridas. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría que cuando una organización, una IAP, se da cuenta que los recursos están decayendo
Entonces decide, por ejemplo, en el caso de varias que conocemos, poner un agroparque o poner un centro de transformación rural en sentido de la agricultura. Y ustedes me pueden preguntar, ¿pero qué tiene que ver la agricultura con una institución de asistencia pública? Pues resulta que muchas de las organizaciones de las IAPs, y no me dejarán mentir, por ejemplo, cuentan con predios que bien o fueron donados en algún momento o fueron adquiridos en algún momento, pero que al día de hoy quizá no se están utilizando, o bien porque los predios no están totalmente con todas las reglas, por así decirlo, con todos los papeles, o bien porque no se sabe qué hacer con esos predios. Y ahí es donde entra la idea de proyectos productivos. Por supuesto que proyectos productivos no es necesariamente agro, sino abarca todo lo que es, todo lo que te puede generar, llamémosle, rentabilidad a la IAP para que siga fondeándose. Y es un caso en donde hemos encontrado muchas veces precisamente esta relación. Una IAP que tiene predios, pero lo mismo sucede, no tiene que ser en el sector rural. ¿Qué pasaría si una IAP también se da cuenta o empieza a darse cuenta que pues, los recursos no están entrando de la manera tradicional? Sin embargo, siguen entrando a partir de las rentas de sus propiedades. Y las propiedades están en la zona urbana. Y por supuesto que muchas IAPs también están pensando, pues, ¿qué hago? Quizá tenga que vender esta propiedad que tenga, de donde normalmente tengo rentas, porque tengo que sacar, pues, para mis cuentas, tengo que sacar para las cuentas de la IAP, tengo que sacar para el capital de trabajo. Y ahí es donde también pueden entrar las finanzas híbridas. ¿Por qué? Porque también son mecanismos, las finanzas híbridas, donde se involucran cómo se manejan propiedades, por ejemplo, a partir de fideicomisos. ¿Quién entra? ¿En qué momento entra una propiedad? ¿En qué momento se puede generar rendimiento de esa propiedad? Pero quizá hay otros inversionistas que les gustaría ser parte, no de la propiedad, pero ser parte de ese grupo de inversión en donde la propiedad es un componente importante. Por ejemplo, puede ingresar algún socio a decir, yo lo que quiero no es un tema de donativo, yo lo que quiero es generar rentabilidad, pero no tengo una de esa propiedad, pero sí estoy dispuesto a invertir mucho dinero para renovar la propiedad y que de la propiedad empiecen a salir rendimientos. Parte de los rendimientos, evidentemente, por ejemplo, irían para el inversionista, pero la parte proporcional entrarían para la IAP. Es decir, las finanzas híbridas, por un lado, es una mezcla, es poder mezclar los diferentes instrumentos financieros. Pero ¿qué tipo de instrumentos financieros hay? Pues todos. Puede ser tanto fideicomisos como puede ser créditos a corto plazo, puede ser créditos a largo plazo, puede ser capital de riesgo, puede ser capital de inversión de impacto, pero también pueden entrar seguros, pueden entrar garantías, pueden entrar mil cosas que pueden hacer más fácil un proyecto social. Por ejemplo, también nos hemos encontrado muchos casos en donde las IAPs quieren ayudar a sus productores o quieren ayudar a sus beneficiarios a partir de microcréditos o a partir de un donativo. Pero quizá lo más fácil no es, quizá lo más benéfico, nos dicen las prácticas financieras, es que no se dé el microcrédito directamente al productor, sino que se le apoye con una garantía líquida o un fondo de garantías para que el productor pueda acceder a un crédito más importante en una institución financiera. Oye, pero ¿qué son eso de los fondos de garantía? Es parte precisamente de los instrumentos financieros que tenemos que conocer cuando hablamos de finanzas híbridas. Todo esto abarca el componente evidentemente, de rentabilidad, pero no solamente rentabilidad. Rentabilidad no significa generar utilidades, rentabilidad significa que el dinero sude, que el dinero genere dinero. Y ese dinero que está generándose del otro dinero, pues en dónde está yéndose, pues precisamente a la operación, a los beneficiarios, a la capacidad que tenga la IAP para volver a renovarse. Y de eso se tratan las finanzas híbridas. Es decir, las finanzas híbridas se pueden ver tanto como un mecanismo de financiamiento para las propias IAPs, pero se pueden ver como un mecanismo para los proyectos productivos que están impulsando las IAPs. Por lo tanto,
Los dos caminos son absolutamente correctos. Los dos caminos es la forma en la que nosotros entendemos que es el futuro de la procuración de fondos, en donde no solamente pues dependemos de uno o dos donantes, sino tenemos que ampliar esos horizontes. Dentro de esos horizontes, dentro de las finanzas híbridas, empieza también a ver las agencias de cooperación, los fondos de inversión, diferentes mecanismos internacionales que entran precisamente a menos que ustedes tengan coinversión o que tengan una estructura financiera muy sólida. Y para eso, por ejemplo, existen los fideicomisos u otras arquitecturas que vamos a ver a continuación. Sin más, les presento, bueno, ya presentó Ruth Ampapá, el doctor Félix Carballo. Nosotros, bueno, somos de la consultoría Terraética. Es un verdadero gusto estar aquí en estas dos sesiones, hoy y mañana. Las finanzas híbridas pueden sonar un poquito escabrosas en el sentido de que hay que conocer de financiamiento, hay que conocer de instrumentos, hay que conocer del lenguaje, pero tengan toda la tranquilidad porque mi papá, el doctor Félix Carballo, es un experto en docencia, es un experto dando estas capacitaciones para hacer algo, hacer de algo que puede sonar un poco duro, lo hace muy sencillo, muy digerible para todos y todas ustedes. Sin más, le cedo la palabra a papá, el doctor Félix Carballo, y yo voy a estar aquí conectado. Por cualquier duda que ustedes tengan, estaré, digamos, en el chat. Muchas gracias. Adelante, papá. Sí, muy buenas, perdón. Sí, muy buenos días. Efectivamente, pues es un gusto estar con ustedes. Y antes que nada, yo quisiera hacerles un reconocimiento por todo el trabajo que están desarrollando en condiciones pues realmente muy complicadas. Y esto que pues nos permitimos platicar con ustedes, pues les solicitamos que lo vean como una pequeña aportación para que puedan ustedes pues tener, digamos, algunos instrumentos nuevos que efectivamente les den acceso a recursos pues que en este momento no tienen o que les están haciendo falta. Entonces, pues vamos a comenzar un poco y efectivamente déjenme entrar precisamente pues con el tema de finanzas híbridas que lo mencionó muy bien Roberto. Y ahí tienen ustedes digamos, los elementos, los tres elementos que componen las finanzas híbridas. El primero es mezclar de manera óptima, y esto vamos a platicarlo. Lo segundo es los diferentes instrumentos financieros, y lo tercero es para qué. Entonces, esta tríada es lo que compone precisamente toda la idea de lo que son las finanzas híbridas, es decir, por un lado, tengo instrumentos, hay una constelación de instrumentos financieros que cada día pues se van renovando, van siendo más innovadores. Por otro lado, tengo objetivos, ¿verdad? Que en este caso particular, pues no son solamente de rentabilidad, sino que ahora son más complicados, más complejos y que implican detonar el impacto social y la mitigación del impacto ambiental. Y bueno, ustedes lo hacen a través de planes, programas y proyectos. Y el tercer elemento es mezclar de manera óptima. Vamos a definir qué significa, ¿verdad? Mezclar de manera óptima algo, en qué sentido se maneja para finanzas híbridas. Entonces, pues aquí lo primero que yo les solicito es que guarden esta idea de esta triada que les menciono, ¿verdad? La idea uno de que pues hay instrumentos financieros, dos, que hay la idea de mezclarlos de alguna forma que nosotros definimos como óptima, y tres, que lo hacen con un objetivo, digamos, propio de su misión, de la misión que ustedes han abrazado, que la que están trabajando, y que tiene que ver con impacto social, mitigación del impacto ambiental. Y bueno, sus instrumentos son programas, proyectos, etcétera. En realidad, pues ustedes saben que el concepto más general es planes, y luego los planes se forman de programas y los programas se forman de proyectos. Estrictamente hablando, el proyecto es la unidad última de trabajo para intervenir, para participar en el objetivo que ustedes quieren. Un servidor, pues efectivamente, como se menciona,
He tenido oportunidad de trabajar en Banco de México, en la Secretaría de Hacienda, he trabajado en entidades privadas en el tema de financiamiento y en general, mi trabajo ha sido participar en comités de dinero, comités de inversión, comités de crédito y evaluar los proyectos que se nos presentaban. Yo no era obviamente la única persona del comité, había más gente, pero sí teníamos una gran responsabilidad porque en este caso de otorgar recursos financieros, pues hay dos tipos de situaciones que se pueden presentar. Uno puede tener responsabilidades por comisión, por haber hecho por alguna razón no correcta dar el recurso, pero también puede ser por omisión, porque no tomó en cuenta todos los factores que había que tomar para asegurar el retorno del recurso que se estaba dando. Y pues un servidor en mis años en, en esta actividad, pues atendí yo creo que no menos de 2,000 proyectos de inversión, ¿verdad? Entre los que había de todos tamaños, pequeños, grandotes, que iban desde $500,000 hasta 500 millones de pesos. Pero en general los conceptos que operan aquí son los mismos. En general también, en todo este periodo, yo aprendí, porque la mayoría de los comités en los que he participado estaban muy orientados efectivamente a la parte de la rentabilidad en su sentido tradicional, la rentabilidad privada. Pero pues el mundo ha cambiado, la situación es nueva, todo se ha modificado y una parte que ha sido muy importante, que ha crecido en una forma pues espectacular, es la idea de que no puede haber rentabilidad privada si no hay rentabilidad social. O sea, el bien de los unos tiene que estar, o del bien particular, tiene que estar ligado al bien de todos. Es una idea, entre comillas, sencilla, pero muy complicada para aplicarse. Entonces, en resumen, lo único que les pido que guarden aquí esta triada, así como les estoy comentando, la idea de que hay instrumentos financieros, la idea de que hay que mezclarlos en forma óptima y la idea de que hay que hacerlo con los objetivos que, totalmente son congruentes con su misión. Eso es muy interesante si lo piensan, porque en realidad lo que están haciendo parece que encaja en una forma muy clara con respecto a lo que son las finanzas híbridas. Es un concepto que surgió originalmente bajo la idea de que los grandes centros financieros, fundamentalmente organizaciones internacionales, tenían recursos para el desarrollo, pero los daban a los países, pero no se mezclaban, no se fusionaban con los recursos propios del país. Y entonces dijeron, bueno, ¿por qué no generamos un mecanismo para que se dé esa combinación? Sobre todo porque pues la idea es desarrollo. Esto es lo que esas organizaciones planteaban. Y pues digamos que de alguna forma les quedó, como dicen, como anillo al dedo el concepto de finanzas híbridas a lo que ustedes están desarrollando. Ahora, ¿por qué son muy importantes las finanzas híbridas en proyectos de sustentabilidad o proyectos en su sentido más general? ¿Verdad? Porque, como pongo ahí, los instrumentos financieros ayudan a hacer frente a una amplia gama de barreras de inversión propia a proyectos de sustentabilidad, mejorando su perfil de riesgo y rentabilidad. Y miren, esto en realidad, pues yo se los comento porque lo viví, no es algo que lo leí. Me tocaba en todos estos comités, cuando estábamos revisando los proyectos, pues venía toda la discusión del mercado, la tecnología, la administración, los socios, etcétera, etcétera. Y cuando venía el tema, digamos, de impacto social, pues en la mayoría de los casos se reducía a decir, generamos tanto empleo directo y tantos empleos indirectos. Y ya. Y cuando venía el tema ambiental, pues era un pie de página digamos, en los sistemas, en los programas, en los planes de negocio. Al final venía, bueno, y el proyecto es sustentable. Sí, cómo no, sí es.
ya tenemos la carta de la entidad gubernamental que dice que no tenemos impacto ambiental. Y hasta ahí terminaba. Y luego ya cuando uno iba a los proyectos en su operación, pues resulta que sí tenían impacto ambiental. Entonces, primer concepto es que lo que hace importante esta metodología es que ya de alguna forma en la evaluación del proyecto debe de ir muy claro, debe de ir muy explícito, bueno, cuál es el impacto que vas a tener social y segundo, si es que es el caso, cuál es su proyecto ambiental, que normalmente van de la mano. El otro tema muy importante que también les pido que conserven es la idea de combinar recursos de fundaciones para movilizar flujos de capital privado. Es decir, esto es la idea de que estos flujos pueden ya dirigirse otra vez bajo la idea de proyectos de sustentabilidad, reconversión productiva. Y fíjense que efectivamente, como lo dijo Roberto, uno de los aspectos que seguramente ustedes lo han ya, pues, es de dominio público, es un poco la reducción de las facilidades, de los apoyos, de las condiciones, de la regulación para obtener pues, los recursos para llevar a cabo su actividad. Esto es real, esto está sucediendo y por lo tanto, entonces hay que buscar nuevas vías, hay que buscar nuevas formas. Otra parte muy importante es que pues hay instrumentos, como vamos a ver, amplios, muy diversos para el tema de fondeo. Tanto hay crédito, fondos de inversión y subsidios. Y aquí la idea de las finanzas híbridas es que los van a mezclar. Es que la gente cuando piensa en financiamiento, pues normalmente está pensando, por ejemplo, para mi casa, para mi auto, para una empresa, piensa en crédito, pero el crédito es muy complicado. El crédito tiene un tema que es, que por ejemplo, están ustedes en un negocio productivo, pero hombre, pues sí, ahí yo vendo y qué bueno, y está muy bueno mi producto, pero va a tardar en que madure, va a tardar en que yo comience a tener liquidez. Y, oye, pero ya tienes que pagar las amortizaciones. Ups, pues tengo que pagar amortizaciones, pero ¿con qué? Y entonces ahí le llaman en el sector financiero el Valle de la Muerte, porque es todo un momento en que se está teniendo salidas y salidas de recursos y no entra el dinero. Entonces, por eso el crédito a veces es insuficiente solo, así tomándolo como el único instrumento de fondeo para apoyar proyectos porque se tiene este riesgo. Pero entran los fondos de inversión que vamos a platicar también qué significa. Pero la idea es que otra vez estamos utilizando diferentes opciones, subsidios, créditos, fondos de inversión, porque vamos a proporcionar un mayor financiamiento, ¿verdad? De acuerdo a sus actividades. No todo es lo mismo, no todo, porque hay proyectos que, por ejemplo, una tienda pues tiene una revolvencia muy rápida, pero si ustedes van, por ejemplo, al sector forestal, hombre, pues estamos hablando de 4, 5, 10 años para que comiencen a tener rendimientos, ¿verdad? En el frutales son 4 años, 5 años. En el caso de maderables, pues estamos hablando de periodos mayores. Entonces, cada uno de los sectores tiene su propia dinámica, tiene su propia... y bueno, cuando hablamos ya de proyectos de carácter social explícitamente, pues también es diferente, digamos, los periodos en que madura el programa. Es diferente el periodo en que siento que ya todo esto está operando muy bien. Y también el otro concepto es que podamos mezclar financiamiento público y privado, ¿verdad? Y que, como van a ver ustedes en algunos de los elementos que vamos a mencionar, cómo podemos jalar, digamos, al sector privado para incursionar en proyectos sustentables. O sea, lo puede hacer porque lo hace. De hecho, seguramente sus instituciones se fondean a través del sector privado, pero ahora con esta nueva modalidad
de ampliar la opción a tener recursos para que puedan trabajar. Entonces, las finanzas híbridas comienzan a ser un instrumento muy importante. En inglés, que es donde viene el concepto, se llaman blended finance, o sea, finanzas combinables. Nosotros hemos encontrado en la literatura la traducción como finanzas híbridas, pero si ustedes ven la literatura en inglés, pues van a encontrar como blended finance. Es un proyecto, es un concepto que está creciendo, muy ligado precisamente, por ejemplo, a inversión de impacto. Perfecto. Ahora, ¿por qué son importantes? Pues son importantes por lo que les mencionábamos, porque facilitan el fondeo para proyectos que tengan una visión social y ambiental, en donde integran indicadores ambiental, el environmental, social y governance, que es gobernanza, pero que a su vez generan un retorno de inversión o rendimientos financieros. Y fíjense que, piensen un poquito, es muy interesante porque de pronto ya no estamos simplemente en un mundo, vamos a llamarle, de la filantropía. Eso está bien, pero pues otra vez los recursos son escasos. Yo estudié mi doctorado en Estados Unidos, en la Universidad de Illinois, y bueno, cuando llevamos nuestros cursos de teoría económica, nos decían, la economía es la disciplina o la ciencia con la que ustedes pueden combinar recursos escasos o asignar recursos escasos entre bienes competitivos, cuando el propósito es optimizar el logro de los objetivos. Bueno, ¿cuál es el recurso más escaso? Pues el recurso financiero. ¿Y cuál es el problema económico? Pues asignarlo entre fines competitivos. ¿Y cómo hay que hacerlo en forma óptima? Y vean que de pronto este concepto encaja perfectamente con finanzas híbridas, porque en esencia es lo que está diciendo. Lo que cambia en la forma tradicional, ¿cuáles son los objetivos? Y ahora los objetivos, cuyos indicadores pues ustedes los manejan en sus talleres de impacto, pues son ambiental, social y gobernanza. Van juntos, se están moviendo juntos. Ya es, digamos, bajo las condiciones actuales y a la luz pública y con las redes sociales, es pues muy difícil que alguien diga, no, pues yo solamente quiero mi negocio y quiero ganar mucho dinero. Espérate, maestro, las cosas han cambiado. Ya no podemos ir solos, ya no podemos buscar solamente el retorno. Lo puedes buscar, pero hombre, pues que sea también retorno social. Evidentemente la pandemia, no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, bueno, está en todas partes, es una forma diferente de ver el mundo y ojalá y aprendamos precisamente de esta experiencia de cómo tenemos que ver los fenómenos. Ahora, esto que vamos a presentarles a ustedes es, esta presentación la van a tener desde luego, pero yo les pido que la vean como un marco de referencia, como una caja de herramientas que pues ahí está, ¿verdad? Disponible, porque cada situación es diferente, cada sector es diferente, cada misión es diferente, pero si yo tengo mi cajita de herramientas ahí, yo sé, bueno, para esta situación que yo tengo, estos son los instrumentos, estos son el sistema financiero, esto es lo que yo puedo utilizar y sobre todo, ¿cómo le hago? Ok, ya sé que hay estos instrumentos financieros, ya sé que de alguna forma sirven para lo que yo busco, sí, pero gestiónalos. Entonces, sus áreas de gestión de recursos, que son críticas, desde luego, pues ahora con todo este instrumental, pues pueden ampliar su visión, pueden ampliar, digamos, ese instrumental analítico que requieren para gestionar el fondeo, para tener un financiamiento que les permita a ustedes, pues, que es al final del día llevar a cabo su misión y tener, digamos, que se cumpla su visión, ¿verdad? De lo que ustedes tienen definido. Y déjenme entonces comenzar un poquito a platicarles sobre los instrumentos de fondeo. Es decir,
¿Cuáles son los instrumentos de fondeo, financiamiento? El fondeo a veces se entiende como el financiamiento. Estrictamente hablando, el fondeo es un tipo de apoyo de segundo piso, pero voy a manejarlo en forma, digamos, intercambiable porque al final del día, pues, se convierte en lo mismo. Es cómo me hago de recursos para llevar a cabo mi actividad. Muy bien. ¿Cuál es el primero? El subsidio. Estuve trabajando, estuve participando en comités de subsidio por cerca de 20 años y es lo que hacíamos, nos traían proyectos de inversión y lo que nosotros definíamos es, bueno, te doy o no te doy el subsidio. En esos comités, la pregunta fundamental estaba en cuanto a, bueno, este proyecto es un proyecto que va a ser viable, es un proyecto que va a funcionar y nos referíamos de alguna forma en la parte de rentabilidad, pero más bien, como era subsidio público, la pregunta central era, oye, yo te di para que compraras bienes de capital, enséñame la factura. ¿Sí los compraste? No, pues aquí está la factura. Oye, ¿y conseguiste lo que tú tenías planeado en tu proyecto sucedió? Y ahí es donde la mayoría de los comités de subsidio se quedan cortos, porque lo que evalúan fundamentalmente es la gestión del proyecto, no el impacto del proyecto. Esto estoy hablando del sector público. En el caso del sector privado, los subsidios que le llamamos apoyos no reembolsables, ¿verdad? Es la idea de que pues yo te doy el apoyo, no me lo tienes que regresar, pero tienes que cumplir. Y repito, la visión era más de gestión. Usaste el dinero para lo que me dijiste que se quería, sí. Y se quedaba un poquito en el aire si lograste lo que se suponía que ibas a lograr. Bueno, otra vez eso es una modificación, es una transformación que se está dando porque ya no funciona solamente que tengan ustedes indicadores de gestión. Ahora tienen que tener indicadores de impacto. Esto es algo nuevo que quiero yo mencionarles en la parte de subsidio, ¿verdad? Tienen el apoyo, no tienen que regresar el dinero, no tienen que generar una rentabilidad privada, entre comillas, que bueno que la generen, pero ahora lo que tienen que tener muy en cuenta es si lograron ustedes el objetivo que tenían planteado. Y eso nos lleva a indicadores de impacto, que es lo van a ver ustedes en los diferentes sectores o empresas o instituciones que se dedican a esto, que piden y dame el impacto, y dame el impacto, y dame el impacto. Y luego viene el crédito. Bueno, el crédito, pues todo el mundo lo conocemos, todo el mundo usamos el crédito, o todo el mundo estamos endeudados, ¿verdad? Y el crédito tiene dos modalidades, el corto plazo y el largo plazo. Normalmente el corto plazo se refiere, pues, a financiamiento que tiene que ser, que aparece, vamos a llamarlo así, en su pasivo, ¿verdad? En su pasivo de corto plazo y es menos de un año, hablando de un punto de vista contable. Y largo plazo, pues, es un tipo de financiamiento cuyo reintegro tarda más de 1, 2, o 3, o 4, o 5 años. Pero la esencia del asunto, independientemente del tiempo, de la temporalidad, es ¿para qué? Pues el corto plazo tradicionalmente se utiliza pues para capital de trabajo, ¿no? La gasolina del proyecto es lo que requiero. Estoy pagando nómina, estoy pagando la renta, etcétera, etcétera. Pero el largo plazo, no, el largo plazo tiene un impacto muy importante porque se refiere a capitalización, se refiere a innovación, se refiere a cambio. Es decir, el largo plazo es el instrumento que hace que su proyecto no solamente se mantenga, sino que crezca. Oye, hay nuevas formas, hay nuevas tecnologías, hay nuevas metodologías para ayudar a los niños que tienen problemas motrices. Oye, en la universidad tal descubrieron esta nueva forma de hacerlo. Oye, hay nuevas tecnologías para personas
digamos, con alguna situación de vulnerabilidad. Bueno, todo esto cuesta, todo esto vale, hay que pagarlo. Y puede ser, normalmente son gastos mayores que van más allá de simplemente mantener el negocio o la empresa o el objetivo que ustedes buscan. Entonces yo aquí y esto lo pueden ver ustedes, por ejemplo, en contabilidad. Ya ven que en contabilidad también se maneja la tríada, ¿no? La idea de que tienen su activo, su pasivo y su capital. Y luego tienen ustedes en su activo, tienen digamos, lo que es el activo circulante, lo que es el activo fijo y lo que es el activo diferido. Y donde aparece la parte de tecnología es precisamente en el activo fijo. Esa es la parte de capitalización, que es lo que hace que el negocio tenga mayor impacto año con año. Mientras que ya esta parte se va también, como ustedes saben, pues ya también tenemos en la parte del pasivo, ¿verdad? El pasivo de corto plazo, pasivo de largo plazo y el pasivo diferido. Y ahí otra vez tenemos una diferencia, un reflejo diferente de lo que significan los dos. En resumen, lo único que les pido que conserven o que mantengan ustedes es la idea del subsidio. Bueno, la idea del subsidio hay que pensarlo. Sí es un apoyo no reembolsable, pero cada vez es más importante que tengan ustedes no solo indicadores de gestión, sino indicadores de impacto. El crédito, bueno, el crédito, si lo ven desde el punto de vista bancario, pues es muy sencillo el reintegro, porque si no pagan, pues se van sobre las garantías, ¿verdad? Oye, pues yo pedí un préstamo, perfecto. ¿Qué garantía me das? ¿Cuál es el colateral, como le llaman? No, pues aquí está un bien raíz. Y si no pagas, pues se van sobre el bien raíz. O sea, el riesgo, y aquí comenzamos a hablar de otro término muy importante, ya no solamente de rentabilidad, tanto en un sentido privado como social, sino ahora estamos hablando del riesgo. Bueno, ¿y cuál es el riesgo en el crédito? Pues el riesgo es totalmente para el que lo pide. ¿Por qué? Pues porque si no pagas, pues la banca dice, pues mira, no me pagaste, pero pues aquí tengo las garantías y bueno, a mí en estos procesos que me tocó participar en la banca de desarrollo por muchos años, pues me tocaba también apoyar con créditos y subsidios y pues si la persona no pagaba, por la razón que fuera, yo le decía, oye, pues me tienes que pagar porque si tú no pagas, pues yo soy el responsable. Yo autoricé el crédito, yo autoricé el subsidio, si era un subsidio en el que tenía características que ser reembolsable, que es raro, pero había esa posibilidad. Pues no tengo, ¿qué hago? Bueno, ni hablar. Aquí el área legal tiene la cartita, tiene el aval de tu papá que puso su carta como garantía y pues ni modo, nos vamos a acercar a él. Y afortunadamente, pues en mi caso, con una primera llamada telefónica, pues estaba la persona, decía, no, vine a su papá, aquí está el dinero, no se preocupen. ¿Por qué? Porque la garantía cubría 10 veces lo que era el préstamo. Pero vean ustedes entonces que en este tipo de situaciones se juegan vidas y haciendas. Es un tema fuerte, pero no hay de otra, pues. Bueno, sí hay de otra, que precisamente es el tema de inversión capital. Es decir, y aquí el tema de riesgo es el que cambia fundamentalmente, porque en diferencia del crédito, no es que ustedes pidan un recurso y si no lo pagan, pues lo tienen que pagar a través de sus garantías, sus colaterales, sino que en el capital, la nueva modalidad que está creciendo mucho es la idea de que van juntos, que comparten el riesgo juntos, que se están casando, que si las cosas no funcionan, pues los dos pierden, si las cosas funcionan, los dos ganan. Tanto el que entra al fondo de inversión o fondo de capital, como los que ya están dentro del fondo, ¿verdad? Y hay varios tipos de capital, vamos a ver en detalle cada uno de ellos. El capital semilla,
el capital emprendedor, el capital privado, e inclusive la bolsa de valores. Pero aquí, un poco retomando, ¿qué sería pues lo que yo les solicitaría que guardaran como la parte más importante? Es, pues primero que ya comenzamos a identificar cuáles son los diferentes instrumentos de fondeo en general. Pues son estas tres modalidades: subsidio, crédito y capital. Cada uno de ellos toma diferentes modalidades, cada uno de ellos toma diferentes condiciones, pero prácticamente lo que ustedes manejen como fondeo tendrá alguna de estas características. Es dinero que me dan y que no tengo que regresar, es crédito que me dan y que tengo que pagarlo, o es capital en lo que estamos participando juntos en el proyecto. Entonces, un poco regresando a la idea original, ¿se acuerdan que eran tres elementos para finanzas híbridas? Una, pues dime cuáles son los instrumentos de fondo disponibles. Aquí están. Dos, dime para qué lo quieres. Bueno, eso es el tema que también vamos a comentar. Pero tres, ¿cómo los mezclas? ¿Cómo mezclo subsidio, crédito y capital? Acuérdense, ¿por qué decíamos que era importante? Pues decíamos que era importante porque ustedes ya pueden fusionar recursos públicos y recursos privados, porque ustedes ya pueden jalar recursos internacionales, porque ustedes ya pueden hacer una mezcla de todo esto, y la mezcla siempre será mejor que vayan solos, por una sencilla razón, porque si van solos el riesgo lo cubren, lo llevan todos, el riesgo lo están corriendo ustedes solos. Pero si tienen crédito o si tienen capital en sus diferentes modalidades, el riesgo se está compartiendo. Y algo que es para mucha gente un poco sorpresivo, sorprendente, es que en el sector privado la rentabilidad mejora cuando ustedes, en lugar de utilizar solamente sus recursos propios, utilizan recursos de los demás. La rentabilidad del proyecto no cambia, esa es la misma, no puede cambiar, es un proyecto. Lo que cambia es la rentabilidad del inversionista o del promotor, porque ahora, con menos compromiso de sus recursos, está recibiendo más, o está recibiendo lo mismo que recibiría si metiera todos sus recursos. Entonces su rentabilidad crece. Concluyendo esta parte, entonces uno, que es híbridos, sus tres elementos que ya mencionamos. Otra vez, cuáles son los instrumentos financieros. Segundo, cómo los mezclo en forma óptima. Y tercero, para qué los mezclo. Segundo es que estamos platicando ahorita, pues cuáles son los instrumentos financieros que son a nivel nacional e internacional. ¿Y cuál es el papel del crédito y el capital? Por capital pueden ustedes decir inversión, es lo mismo. Crédito bancario, inversión, o crédito bancario y capital. Y desde luego, ya desde ahí se comienzan a perfilar algunos aspectos importantes, ¿verdad? El crédito bancario puede ser, como dijimos, de corto y largo plazo. Por ejemplo, en muchos lugares, mi esposa es de Santa María, Chiconcuac, vamos allá y pues compramos unos tamalitos muy sabrosos, pero allá se utiliza mucho el concepto de la habilitación. Es decir, yo vendo los tamales hoy, la persona que vende los tamales, y entonces pues de ahí saca para habilitar para el siguiente día y jala un poquito para subsistir. O sea, la habilitación es para comprar los insumos. En la agricultura se utiliza también eso. Hay lo que le llaman crédito de habilitación, que es un crédito de corto plazo. Pero, bueno, si quiero crecer, no es suficiente, porque esto pues solamente me permite ir, digamos, funcionando. Lo mismo ahí en Chiconcuac, pues ya saben, el tema es la parte textil, ¿verdad? Que igualmente tienen que estar manejándose en este contexto. Bien, entonces, ahí decimos que son instrumentos financieros complementarios, por lo que cada proyecto, de acuerdo a sus particulares características y etapa de desarrollo, deberá definir la mezcla idónea de ambos. Ahí está el término otra vez. Esa es la optimización, la mezcla idónea, con la finalidad de obtener los beneficios óptimos que cada instrumento le proporciona. El subsidio entra también. Ahora, el subsidio no se le considera un instrumento financiero propiamente dicho, pero al final del día pues sirve para fondear. Entonces, por eso lo meto.
lo metemos en la misma bolsa. Y déjenme presentarles a ustedes cuáles son las características. Y otra vez dijeron, bueno, está bien, pero nosotros manejamos fundamentalmente el concepto de, digamos, de subsidio, de donación. Sí, pero otra vez las condiciones actuales obligan, por los comentarios que hacía Roberto, a ver más allá, porque no solamente se ha restringido, digamos, la disponibilidad de estos recursos, sino además están la regulación también se ha hecho mucho más compleja. Y entonces quizá vale la pena comenzar a pensar, oye, pues efectivamente, ¿y qué pasa si yo, verdad? Si mi institución, mi entidad, pues genera también recursos, ¿verdad? Recursos que me permitan ser, como llaman, resiliente, es decir, me permitan mantenerme, ¿verdad? A pesar de las complicaciones que se dan. Y eso, digamos, si es así, si así lo están pensando, si están bajo la idea de que es necesario buscar recursos diferentes a los tradicionales, hombre, pues me tengo que voltear ¿y quién me va a dar esos apoyos? Bueno, yo digo, bueno, yo voy a generar alguna actividad productiva. Pues sí, pero otra vez eso cuesta y la actividad productiva alguien la tiene que financiar. Entonces, aquí le estamos dando un poco la idea de cuáles serían la utilidad y la forma de aproximar cada una de estos instrumentos, el crédito y el capital. Y aquí, primero el crédito, pues es un recurso que ustedes pueden buscar, ¿verdad? Perdón, es de bajo riesgo y bajo rendimiento, es decir, el crédito tiene bajo riesgo y estamos pensando sobre todo para el que acredita, el que da el acreedor. ¿Por qué? Pues no tiene riesgo porque tiene la garantía, pero tampoco tiene un alto rendimiento. En comparación, el capital es de alto riesgo y rendimiento sujeto a condiciones de resultados del negocio. Esto es viéndolo desde el punto de vista tradicional del negocio, porque otra vez el término es que, oye, vamos juntos, nos estamos arriesgando, vamos juntos, vamos a ganar o a perder, y por lo tanto, alto riesgo, pero también un alto rendimiento. Y va a depender de los resultados del negocio en el que estoy, del sector. En el caso del crédito, el origen de los recursos es público y privado. Es decir, el crédito puede ser dado, y cuando veamos la estructura del sistema financiero mexicano, vean, hay banca de desarrollo y banca múltiple. La banca de desarrollo es pública y la banca múltiple es privada. Entonces, ahí pues hay esas opciones. En el caso de los fondos de inversión, y ya metimos aquí un nuevo concepto, que es donde se genera el capital, los recursos son mayoritariamente privados. Hay algunos públicos, yo en particular trabajé generando los primeros fondos de inversión en una entidad pública, pero con un concepto privado, para un sector muy complicado que era la agroindustria, porque la agroindustria se relaciona con la agricultura, y el problema de la agricultura, en contraste con la industria, es que se manejan seres vivos y no tienen palabras, y nos caen las plagas, y viene el cambio climático. Entonces, los riesgos son obviamente mucho mayores. Y ahí la idea era, a través de inversión, poder mitigar estos riesgos. Otra vez, el crédito es de corto y largo plazo, ya lo habíamos platicado, y el capital, los fondos de inversión, es de largo plazo, fundamentalmente. La idea es algo que perdure, algo que cambie, que capitalice, que mejore la tecnología, que innove. O sea, es un sinónimo de inversiones e innovación. Un sinónimo de inversión es productividad, un sinónimo de esto es el verdadero cambio que se está dando es por la capitalización. Hay un pequeño documental que se hizo hace algunos años. Yo lo veía y me llamaba la atención porque en este pequeño documental sobre un pueblito cerca de Detroit, que es, ya ves, la capital de los automóviles
en Estados Unidos. Esto ya tiene algunos años, pero este pueblito cayó, digamos, cayó en desgracia porque las empresas automovilísticas que trabajaban ahí se iban a otros países. Ahí comenzaron pues la transnacionalización y la gente se quejaba y decía, oye, pero ¿por qué se van a otro país? Y pues nosotros somos muy buenos obreros, pues mira los sueldos que nos pagaban. Pero lo que ellos no veían es que los sueldos que les pagaban tenían que ver precisamente con la capitalización. O sea, su mano de obra se hacía más productiva porque tenían maquinaria para hacerla más productiva. Y entonces, pues las empresas, la Ford y la Nissan, en el caso de los japoneses, y la Ford y la General Motors, pues dijeron, oye, pues nos vamos a otro lado donde, pues con lo mismo, vamos a pagar un poco menos por las condiciones particulares de cada país. Pero ahí el punto que yo les quería mencionar es la idea de que la capitalización es el elemento central para mejorar la productividad. Esto es importante. Y otro aspecto muy importante en el crédito es que es posible hacerlo de manera masiva y debe ser estrictamente regulado para evitar posibles riesgos sistémicos. Riesgos sistémicos es lo que nos pasó. La pandemia es un riesgo sistémico. Hay riesgos no sistémicos. El sistémico es ese que afecta a todos los sectores, porque todo el sistema entró en crisis. Entonces, el riesgo sistémico no lo puedes evitar. Ese está ahí. Cuando se presenta, como es el caso de la pandemia, todo el mundo es afectado, pero hay que tomar provisiones. Claro, en unos casos, pues no sabes lo que va a pasar. Cuando vino la pandemia, pues muchas empresas pequeñas pues no tenían, por ejemplo, reservas para afrontar una situación de caída de la demanda. Bueno, estas empresas cerraron comercio, etcétera, restaurantes, porque no tenían reservas. ¿Quiénes tuvieron, digamos, más probabilidad de éxito? Obviamente, pues las empresas que tenían reservas por su tamaño o que su mercado no iba a caber. Pero ese riesgo sistémico es un riesgo real que lo estamos viviendo todavía. Y le llaman el sector financiero, cuando se hace de manera masiva, se parametriza. Cuando ustedes piden un crédito, pues hombre, ya con 2, 3 elementos de sus características, ya saben ellos si les dan o no el crédito, si son elegibles, ¿verdad? No necesitan, digamos, ver su vida así en detalle, sino que le dicen, oye, ¿cuánto ganas? Oye, ¿eres casado? Oye, ¿tienes propiedades? Y ellos ya tienen sus fórmulas, la banca que se llama coanálisis discriminante, donde tienen un umbral. Y cuando ustedes piden un crédito, lo que hacen ellos, lo meten en su maquinita, en su computadora, y dicen si ustedes pasan el umbral que es lo que a ellos les genera o les permite determinar si son o no elegibles, porque la probabilidad de que va a pagar es mayor. En el caso del financiamiento con capital, se hace traje a la medida. Y esto, véanlo desde el punto de vista de otra vez de sus actividades. Ustedes hacen actividades muy específicas, muy, muy propias, con características diferentes. Y por lo tanto, la idea de que vayan a un esquema parametrizado, pues no va a funcionar tanto porque se pierden como dicen, en ese cálculo del umbral en el que les cortan toda su diferenciación y se van sobre 2, 3 indicadores. Cuando van con financiamiento en capital, y, por ejemplo, fondos de inversión de impacto, es a la medida específicamente que hacen, ¿verdad? El conocimiento, su impacto, a quién apoyan, por qué lo hacen, qué resultados tienen, ¿verdad? Y entonces normalmente se analiza caso por caso, lo cual quiere decir que, pues como en un juicio, ¿verdad? Como lo ven ustedes en los Shark Tank, ¿verdad? Los tiburones. Es un ejemplo de financiamiento con inversión, porque ven a cada caso, caso por caso, y definen cuánto riesgo estoy dispuesto a tomar y cuánto beneficio genero. Muy bien. Ahora,
Déjenme también hablar un poquito sobre las etapas de un proyecto o programa. Eh, no es, digamos, hay una vida de los programas, ¿verdad? Como las etapas de un producto es muy parecido esto. Entonces, ¿cuáles son las que en el sector financiero se reconocen como las etapas de desarrollo? ¿Y por qué es importante esto? Porque cada etapa va a requerir un diferente tipo de fondeo. Otra vez, no todo es igual, cada situación es diferente. La primera etapa es cuando ustedes tienen idea o plan de negocios. O no digamos plan de negocios stricto sensu, sino, oye, pues yo quiero apoyar a este grupo en condiciones de vulnerabilidad, entonces tengo la idea, ya tengo más o menos la idea, pero pues tengo que pensar un poquito en qué necesito. Entonces, en un plan de negocios o su programa de trabajo, y ahí, por decir algo, comienza el proceso. Luego tienen ustedes ya el inicio de operaciones, entonces ya van a arrancar, ya digamos, consiguieron, y ahorita vamos a hablar algún tipo de financiamiento, y ese inicio de operaciones sigue después ya con expansión, ¿verdad? Oye, pues fíjate que funcionó bien, comencé con un programa piloto y después encontré que efectivamente sí estoy generando el apoyo que yo deseaba y se me acercó una entidad de segundo piso, una fundación de segundo piso, oye, me gusta lo que estás haciendo, ahí te van más recursos, ¿verdad? Y ustedes crecen y finalmente se consolidan, ¿verdad? Entonces tienen ustedes, vean la etapa, pero aquí, no sé, se fijan ustedes que esto va creciendo, ¿verdad? En términos financieros, esto es lo que se llama el Valle de la Muerte, porque están pagando y todavía no están recibiendo nada, en un sentido financiero privado, ¿verdad? Yo estoy pagando, pues oye, pagué el plan de negocios, pagué que alguien me ayudara con la idea y ya pues voy a iniciar operaciones, hay que rentar, hay que comprar las computadoras, hay que contratar gente, ¿verdad? Y entonces esto va generando ya resultados. En sentido tradicional es dar rentabilidad, dar liquidez y por lo tanto ya salgo del Valle de la Muerte, donde pues el 80% de los emprendedores zozobran, ¿verdad? Ahí se quedan, ¿verdad? Inicio de operaciones, crece, etcétera. Y finalmente tienen ustedes la madurez. Y aquí es donde comenzamos ya un poquito a hablar sobre finanzas híbridas. ¿Qué mezcla habría que desarrollar en cada una de estas etapas? Cuando estoy arrancando mi negocio, mi programa, mi propuesta, hombre, pues lo ideal es que haya capital semilla. Ese capital semilla estrictamente es un recurso que no tengo que regresar. Es un recurso que me sirve para, digamos, hacer todos estos gastos para entender el negocio en el que voy a entrar o el programa que voy a armar. El capital emprendedor, eso me permite despegar y es recursos que ya son para comprar los fierros o para tener mi activo fijo o para ya tener un poquito de capital de trabajo, ¿verdad? Y así va creciendo. Ahora, en esta etapa, y comienzan ya a aparecer un poquito la idea de la mezcla. Ahí, pues, lo ideal es capital emprendedor, crédito de corto plazo. No es buena idea crédito de largo plazo porque no tienen ustedes liquidez, no tienen todavía, digamos, recurso para cubrir un largo plazo que es más complicado y subsidios, definitivamente, ¿verdad? Si ustedes tienen un programa que solamente está dependiendo de subsidios, bueno, pues ahí digamos que su riesgo es mayor porque está totalmente dependiendo del el monto del subsidio, la disponibilidad del subsidio, la regulación del subsidio. Y si tienen ustedes algunas opciones adicionales, entonces dispersan el riesgo. Le llaman mitigan el riesgo. Luego, cuando ya su programa está en expansión, el programa es exitoso, ya pueden ir ustedes con un fondo de capital privado, decirle, mira, tengo este programa, pero quiero crecer, ¿verdad? Quiero crecer, está funcionando muy bien. Y entonces ya piden ustedes, ¿verdad? Entrar en un fondo de inversión
y piden un crédito de largo plazo, porque ya están tranquilos en el sector privado, por ejemplo, que van a tener recursos para cubrirlo. Y si es en el sector social solamente, bueno, los fondos de capital privado ahora tienen modalidades de fondos de inversión de impacto, que precisamente están muy orientados al ESG. Y finalmente, mercado de deuda y capital valores, que bueno, este es un tema fundamentalmente para las empresotas. De hecho, muchas de las empresas que son donadoras de segundo piso, pues están están en el mercado de deuda, están en la bolsa de valores. Entonces, esta es una primera, vamos a llamarle aproximación a lo que podría ser dónde estoy y cuánto tengo y cómo puedo comenzar a fondear mi programa. Ahí lo tienen ustedes más explícito. Aquí están los inversionistas ángeles, o los ángeles inversionistas, como le quieran llamar, un inversionista ángel. Esta es una gráfica que se refiere a lo que nosotros manejábamos en FOSIR para el fondeo que dábamos a los proyectos en cada una de las etapas que se daban. Entonces comenzábamos, ¿verdad?, con el inversionista ángel, que es el que pues apoya cuando hay haciendo todo lo que es investigación y desarrollo. Estoy planeando mi proyecto, estoy haciendo mis pequeñas encuestas para conocer quiénes son mi población beneficiaria. Estoy madurando mi idea, pero es una idea todavía. Pero cuando ya quiero trabajar, ahí esa primera parte normalmente se manejaba con subsidios de gobierno. Es decir, por ejemplo, el CONACYT daba recursos para proyectos nuevos de tecnología y pues como lo hacen en las universidades, ¿verdad? Que están probando cosas nuevas, por ejemplo, bioeconomía, nuevos productos, nuevas formas de procesar los productos, nuevos usos, pero pues necesita que alguien le meta un subsidio y tradicionalmente era a través del subsidio del gobierno. Luego entra el capital semilla que les permite iniciar, arrancar su proyecto, el capital emprendedor y el capital privado. Ahorita vamos a definir cada uno de ellos. Y ahí ven ustedes, ahí está definido financiamiento integral con capital para para el tipo de empresa que nosotros manejábamos, ¿verdad? Que repito, eran pequeñitas, medianas y grandotas. Eran así de que, oye, necesito 150 millones, oye, necesito 200 millones. Bueno, pero todos tenían su curva. Y en el caso de las fundaciones, el concepto es muy parecido. Hay un proceso, hay un camino que seguir, no comienza todo a lo grande. Hay que pensarle, armar el programa, luego que, pues, de dónde saco para que arranque, para que funcione, luego ya cómo quiero que esté más, que vaya creciendo, y luego, pues ya está creciendo, pero ahora sí quiero consolidarlo. Bien, aquí les definimos, y esto, pues, repito, todo esto se los enviamos para que tengan ahí su cajita de herramientas, ¿verdad? Ahí está el inversionista ángel. Es una persona con la capacidad económica de invertir en emprendimientos en su etapa inicial con riesgos y retornos altos, ¿verdad? O sea, él piensa, bueno, pues le voy a entrar, pero eventualmente este va a ser un proyecto que me va a dar un alto retorno y obviamente tiene un alto riesgo. Los jóvenes, ¿verdad?, que están egresando de las universidades y que se constituyen, tratan de ser emprendedores, pues normalmente traen buenas ideas, pero si se pueden acercar o tienen el apoyo de un inversionista ángel, pues tienen mayores posibilidades, pero tiene que creer en ellos, tiene que pensar que el proyecto va a caminar. Luego tenemos el capital semilla. Es un financiamiento que se otorga a nuevas iniciativas de negocio, pero esto ya es para que arranque el proyecto. El aporte económico lo hacen terceros y no debe ser devuelto por el empresario que lo recibe. ¿Verdad? Ahí el famoso seed capital o capital semilla, que muchas organizaciones, muchas fundaciones a nivel internacional otorgan precisamente para que
negocio o la empresa social arranque. ¿Por qué? Pues porque creen que es importante, está en su misión. Y ese capital semilla, pues es lo que significa, ¿verdad? La semilla, pues tiene en su ADN está toda la historia de cómo va a crecer. Y si creemos que va a crecer, entonces le estamos dando para que la semillita fructifique, ¿verdad? La semilla arranque y nos dé unos mazorcas, ¿verdad?, de maíz grandotas, o que nos dé un proyecto que sirva y apoye a mucha gente. Los startups tienen muchos nombres, ustedes seguramente los han escuchado. A nivel internacional es el venture capital, o capital de riesgo, o capital emprendedor. Mi hija tiene un fondo de inversión en Europa, ella vive en Holanda, y ella maneja precisamente venture capital, pero con una modalidad, es para grupos que tradicionalmente los fondos de inversión no prestan por el riesgo, porque son ideas tan nuevas. Entonces, digamos, grupos de género, grupos de etnia, que tradicionalmente no están considerados. Y él dice, oye, ¿qué produces tú? Pues mira, yo estoy metiendo este producto, estamos produciendo una nueva bebida, o esto es una novedad. Entonces le dice, mira, vamos a entrarle con un concepto primero de capital semilla, que son cerca de 300,000 euros, y luego, si funciona, ya entran de lleno al venture capital, y entonces les dan 2 millones de euros. Y entonces el negocio comienza a crecer, pero la diferencia fundamental de este tipo de fondo de inversión es que se enfoca hacia grupos que tradicionalmente no serían apoyados por fondos de inversión. ¿Por qué? Porque tienen un concepto social, tienen un concepto de integración, tienen un concepto de compensación, vamos a llamarle. Es aquellos que tradicionalmente no, te voy a dar a ti la oportunidad porque nadie más te la quiere dar. Bien. Y finalmente, el capital privado, el private equity también se llama. Yo trabajaba en Fosir, era una entidad de capital privado, y lo que hacíamos era entramos en fondos de inversión en forma temporal, 3 a 10 años, a cambio de una participación. Otra vez, este es un modelo, digamos, que ustedes pueden ver. La idea, ¿se acuerdan ustedes que dicen los tiburones? Oye, pues me gustó tu negocito, está muy bien, le entro, pero necesito entro con el 30%, ¿verdad? Entonces, tienes que dar el 30% de las acciones. Entonces, la idea de capital privado se refiere a negocios que ya están caminando. No sé si se acuerdan la línea, ¿verdad? La línea la línea de las etapas de una empresa, y ven que el capital privado ya se da en la etapa fundamentalmente de crecimiento y consolidación. Tiene características. Bueno, vamos a tomar un pequeño descansito, de unos 2-3 minutos, para que vayan y tomen su café, yo también, para servirme. Entonces, nos vemos, son 10:14, nos vemos a las 10:18. Muchas gracias. Bien, vamos a regresar, porque sí tenemos bastante material, pero quisiera nada más hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto. Dijimos que eran las finanzas híbridas, definimos sus 3 elementos. Otra vez, el primero, cuáles son los instrumentos financieros que existen. El segundo, cómo los mezclo en forma óptima. Y el tercero, con qué objetivo. Y dijimos que era, pues ya saben, la famosa, le llaman los holandeses las 3 P's: People, Planet y Profit, ¿verdad? People, la gente, el impacto social; Planet, pues la parte ambiental; y Profit, pues el provecho económico. Entonces, dijimos que esos eran los 3 elementos centrales para definir finanzas híbridas. Luego, comenzamos a explorar cuáles serían los instrumentos financieros que estarían disponibles, como repito, como su cajita de herramientas. Y entonces hablamos de capital
Bueno, subsidio, de crédito y de capital o inversión, capital de inversión, como le quieran llamar. Entonces, esa fue la segunda gran idea de que en general la mayoría de los instrumentos financieros se pueden, digamos, imagínense que son como cajoncitos, ¿verdad? Entonces tienen perdón, un cajón de crédito, perdón, un cajón de subsidio, un cajón de crédito y un cajón de capital de inversión o de capital. Y dijimos que pues la característica de lo que está cambiando en el caso de subsidios, que es un apoyo no reembolsable, es, o como le llaman, a fondo perdido, es que tradicionalmente se daba tomando en cuenta condiciones de indicadores de gestión. Bueno, gastaste el dinero en lo que querías, pero ahora, en lo que me dijiste, pero ahora los financiadores, los fondeadores, no solamente se preocupan si lo gastaste en lo que dijiste que en lo que dijiste que ibas a vender, o sea, a producir o apoyar, sino ahora también con qué impacto lo hiciste, qué tanto lograste. Esa fue primero la parte de subsidio. En la parte de crédito dijimos que pues había de corto plazo y de largo plazo. Y ahí lo que quisimos enfatizar es la idea de que el corto plazo se refiere fundamentalmente a capital de trabajo, es lo que necesito, la gasolina del proyecto, del programa, ¿verdad? Y el capital de largo plazo es la parte de productividad, es la parte de tecnología, es la parte de innovación. Y después hablamos del capital, el capital como tal, o sea, la inversión, y ahí decíamos que hay diferentes modalidades, ¿verdad? Les presentamos cuál era, cada modalidad tiene diferente mezcla, digamos, o cada etapa de un proyecto tiene diferente mezcla de acuerdo a cómo va avanzando. Y entonces les dimos un ejemplo de cómo al principio pues, hay que utilizar, bueno, desde luego el subsidio, capital de corto plazo, ¿verdad? Y que tener alguna opción, digamos, de un apoyo para arrancar el programa del proyecto. Y después ya comenzamos a meterle capital semilla y más adelante venture capital y ya lo mezclamos con un crédito de largo plazo. O sea, no es tan importante saber exactamente en cada etapa qué conviene. Es una idea nada más. Pero lo que dice esa propuesta es que donde estés, hay que preguntarse si tengo la mezcla correcta. Si no estoy poniendo, como dicen, todos los huevos en una canasta, y entonces el riesgo, ¿quién lo está corriendo? En la medida que ustedes vayan dispersando ese riesgo con mezclas diferentes de fondeo, están en mejor situación, tienen mayor resiliencia, pueden soportar situaciones más complicadas. Entonces, es una pregunta que seguramente ustedes se hacen en este momento. Bueno, ¿y yo cómo me estoy fondeando? Digo, mi empresa, mi entidad, y qué tanto riesgo estoy corriendo. Sobre todo si solamente dependo de, por ejemplo, el caso de donaciones, qué efecto está teniendo el cambio en las condiciones que están dando actualmente. Y más importante, ¿qué veo hacia adelante? ¿Qué puedo hacer para bajar ese riesgo, para diversificar digamos, mis fuentes de fondeo? Hay un instrumento que pues yo aprendí en Estados Unidos y luego pues ya lo manejamos aquí en la banca, que se llama el portafolio de Markowitz. Y el portafolio de Markowitz se refiere a que cuando la gente maneja acciones, las acciones tienen dos elementos. Un elemento es su rentabilidad y otra parte es su riesgo. Entonces, el portafolio de Markowitz lo que hace, corre un modelo, vamos a llamarle de programación matemática, que me define cuál es la mezcla óptima de riesgo y rendimiento. Esa es una dualidad que yo les solicito que la tengan muy presente. Riesgo y rentabilidad, riesgo y rentabilidad. Y otra vez, no pensar la rentabilidad en un sentido estrictamente privado,
Mañana vamos a ver los tipos de rentabilidad, no en un sector simplemente privado, sino la rentabilidad social y el tipo de riesgo que la entidad está dispuesta a correr. ¿Cuál es el umbral de ese riesgo? Y como ahora estamos ya centrados también en el impacto, es una nueva variable que está entrando. Muy bien. Y luego, pues simplemente aquí les platicamos los tipos de crédito, los tipos de financiamiento. Ahora, otras entidades muy interesantes de financiamiento le llaman el Family Office, que es una oficina, es una familia que tiene una riqueza y que quiere apoyar. Eso es en resumen, ¿verdad? Es una familia, tiene una oficina de inversión creada para una familia con una riqueza significativa. Hay inversionistas institucionales, ustedes los conocen, son las empresas que se dedican precisamente a administrar capital de terceras personas, crean fondos y realizan operaciones de gran escala en los mercados financieros. Y esto es muy interesante porque si, por ejemplo, están ustedes ya poquito explorando o pensando o manejando ideas como las que mencionó Roberto de, oye, pues tengo unos predios que uno podría considerar como activos ociosos. Están ahí, bueno, me los han donado, qué bueno, pero me gustaría hacerlo un activo productivo. Entonces, bueno, sí, pero para activo productivo, pues, ¿cómo le haces? Bueno, lo puedes rentar o puedes producir algo, ¿verdad? Lo que sea, cualquier cosa. Por ejemplo, oye, pues voy a producir ahora carros eléctricos. No, mejor me voy a producir un invernadero, voy a poner un invernadero. ¿Por qué? Pues porque si un sector no se ha caído, si un sector ha mantenido su rentabilidad, es el sector de las hortalizas. Yo he hecho proyectos de lo que le llaman los berries, que son el arándano, la frambuesa, la fresa, etcétera. Y ustedes no se imaginan, estos productos pasan del otro lado de Estados Unidos como cuchillo en mantequilla. O sea, entran, se venden totalmente. El arándano es de los productos que ha tenido más demanda actualmente en los mercados tanto norteamericanos como internacionales. Bueno, oye, pues fíjate que es un buen negocio, o voy a producir pimiento, voy a producir tomate de todos los tipos que hay. Pero vean ustedes que como, no, pues yo me quiero meter al mercado textil, quiero entrar en algún tipo de producto que nadie se le haya ocurrido. No, yo me voy a meter en algún tipo de apoyo de elementos que sirvan, por ejemplo, para lo que yo hago, ¿verdad? Tipo de maquinaria o ejemplo de tecnologías nuevas. Bueno, todo esto, lo que en esencia lo que dice es, ¿cómo aprovechas lo que ya tienes? Es decir, ya está ahí, tienes un predio, tienes un activo y, bueno, eso requiere, desde luego, hacer planes de negocios. Y las aceleradoras son aquellas organizaciones que precisamente ayudan a impulsar ideas y startups en fases tempranas, ¿verdad? Y las aceleradoras, de hecho, previamente tienen las incubadoras. Una incubadora de empresas con un programa que le da el apoyo necesario a los negocios en sus etapas iniciales, ¿verdad? Ahora, la incubadora ayuda a salir al mercado, mientras que la aceleradora ayuda a proyectos ya en desarrollo. Pero son figuras muy interesantes. Hay muchas empresitas, organizaciones, consultoras que son incubadoras o son aceleradoras. Y hay muchos recursos a nivel internacional para apoyarlos a ustedes, para que sus organizaciones, que, repito, esto es muy importante, tienen las características justas que están requiriendo muchas organizaciones internacionales para apoyar financiamiento, porque ya de entrada tienen un sentido social, ya de entrada tienen un sentido de desarrollo, de impacto, de empleo, de mejoramiento del bienestar de la gente. Ya de entrada ya cubren o cumplen con el requisito primero que ponen este tipo de empresas, no solamente a nivel internacional, de hecho a nivel nacional, como vamos a ver. Muy bien. Ahora,
Vamos a platicar un poquito de la estructura y características del sector financiero de México. Todo esto que estamos viendo ahorita es un poco más bien descriptivo. Mañana vamos a ser más analíticos porque vamos a platicar de cómo precisamente mezclar. Ahorita estamos viendo cuáles son los instrumentos y mañana vemos cómo los mezclamos en forma óptima para lograr los objetivos que ustedes buscan. Ahí tienen ustedes un organigrama del sistema financiero mexicano, ¿verdad? Están las organizaciones, las entidades que participan. Lo pueden dividir en dos partes. Una parte que es la parte regulatoria, que incluye el Banco de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas y la Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro. Estas son la parte regulatoria del sistema, esta es la parte operativa, ¿verdad? Obviamente ustedes, los recursos que podrían buscar sería desde luego en la parte operativa. Aquí hay recursos disponibles, ¿verdad? Siempre que lleven ustedes un buen proyecto. Siempre un aspecto que veíamos nosotros en los comités de los cientos de programas en los que estuvo un servidor, es que evaluamos si era un buen proyecto, como le llaman, si el proyecto tenía pies, ¿verdad? Si funcionaba, si era viable. Y eso era lo que más interesaba. El dinero está, el proyecto es simplemente el proyecto que exista. Bien, entonces vamos a comenzar. Sistema financiero mexicano, pues aquí solamente estamos platicando algunos de los elementos del sistema, ¿verdad? Es el conjunto de instituciones, mercados e instrumentos en el que se organiza la actividad financiera. Y lo que hace es el ahorro de un país, pues se canaliza al sector productivo o al sector que se requiera. Eso es lo que hace el sistema financiero mexicano. Y ahí lo tienen ustedes, la economía la dividen en dos partes, el sector financiero y el sector real. Bueno, el sector financiero es justamente, y el sector real es lo que se hace con el recurso, ¿verdad? Es quién necesita, a quién lo necesita, y vean ustedes este término, este es material, perdón, es material oficial, ¿verdad? Es lo que plantea el sistema financiero y vuelve a hablar de compartir los riesgos. Entonces, este concepto que pues yo me permitía transmitirles a ustedes de esta dualidad, ¿verdad? De rentabilidad y riesgo. Rentabilidad y riesgo es constante, aparece por todos lados. Está la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿verdad? Efectivamente, bueno, lo más importante es que es una entidad que ahí tiene sus responsabilidades, es regulación y supervisión de las demás autoridades financieras. El Banco de México, que es donde pues yo trabajé 12, 13 años, aparte de fabricar y pone el valor del dinero, emite reglas para el sistema financiero que funcione en forma clara. Y desde luego, para la parte financiera también está el tema de inflación, regula el cobro de comisiones, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, da permisos a quienes quieren abrir un banco y cierra los bancos que no cumplen con la ley. La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas da permisos a quienes quieren abrir una aseguradora, y las AFORES. ¿Y por qué les comento todos estos? Porque todas estas entidades regulatorias o que regulan, son entidades de las que dependen entidades operativas que tienen recursos. Tendemos a pensar normalmente que los recursos solamente están en la banca, no es así. Hay otras formas, otros tipos de recursos a los que podemos acceder. Entonces comenzamos con las instituciones financieras bancarias. Bueno, hay dos tipos de instituciones financieras. Una es lo que es la banca de desarrollo, que es donde pues, yo estuve trabajando por muchos años, que tiene como objetivo, por lo menos en su narrativa, es apoyar con recursos financieros y servicios complementarios aquellos sectores y actividades económicas
consideradas prioritarias y que los intermediarios financieros bancarios o privados no tienen incentivos o capacidad para atender porque no tienen rentabilidad, porque no es insuficiente. Esta es la narrativa de la banca de desarrollo. ¿Para qué es? Hombre, pues para complementar lo que no hace la banca privada. Por ejemplo, yo entré en una entidad que se llama FIRA, Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, que se inició hace muchos años a través de, se veía que el sector en el que yo participaba, el sector rural, la banca privada no le entraba. ¿Por qué? Por el riesgo, ¿verdad? Por el riesgo, ese era el tema central. Entonces, el concepto que se manejó en ese entonces es decir, bueno, entrémosle como banca de desarrollo, ¿de dónde sale el dinero? Ah, pues mira, hay un tema que se llama el encaje legal. El encaje legal son recursos que la banca privada tiene que poner a disponibilidad para situaciones de riesgo. Ese encaje legal fue el que se utilizó para financiar esta banca de desarrollo, en la que un servidor trabajó. Actualmente tiene una cartera de más de 100,000 millones de pesos. Es un bancote, ¿verdad? Y financia toda la agricultura y la agroindustria de México. Bueno, eso es entonces la banca de desarrollo. Ahí tienen ustedes qué constituye la banca de desarrollo en México. Está aquí el que yo les mencionaba, los FIRA, los fondos de financiamiento. Luego trabajé en el FOSIR, Fondo de Capitalización, pero hay muchos que están aquí, algunos ya desaparecieron, otros están presentes, pero todo lo que es general, lo que es común en todos estos fondos, en su misión, es precisamente complementar el financiamiento en aquellos sectores donde la banca privada no está entrando. Eso es el concepto fundamental. Y cada vez más esta banca de desarrollo está integrando en sus planteamientos el concepto social y el concepto ambiental. Ahora, la banca múltiple. Bueno, la banca múltiple es, pues, ya lo saben, es todos aquellos bancos que se dedican a captar recursos del público a través de cuentas de cheques, cuentas de ahorros, depósitos, etcétera, etcétera. Son todos los bancos comerciales o privados y las sociedades anónimas de capital fijo. Y tienen una regulación a través de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Así de simple. Tienen dos tipos de operaciones, lo que le llaman las pasivas y las activas. Las operaciones activas son cuando prestan el dinero. Las operaciones pasivas son cuando reciben el dinero y por lo tanto hay dos tasas de interés, la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva. Si ustedes van y meten los recursos al banco, pues les dan la tasa de interés pasiva. Si van ustedes y piden dinero, tienen que pagar la tasa de interés activa, que obviamente hay un margen, ¿verdad? Que es el margen que genera la banca. Y ahí tienen ustedes la banca múltiple. Ven ustedes que no solamente son bancos, sino hay sociedades financieras, hay banca internacional, las que actualmente pues, ustedes conocen, ¿verdad? Algunas están, y ahí ven el estatus. Estos son datos de los reguladores. Ellos dicen, este banco está en operación, este banco ya se fusionó, este banco ya desapareció, como el Atlántico, etcétera, etcétera. Pero ahí tienen ustedes el catálogo, no hay más, estos son los que existen de la banca múltiple. Pero, y otra vez entramos ya en una modalidad tradicionalmente, pues el concepto de la banca es orientada, lo hemos dicho, a rentabilidad privada, pero nuevamente por lo que está sucediendo, por los cambios, la propia banca múltiple ha retomado sus conceptos, los ha replanteado, y aquí tienen un ejemplo. Banorte en 2021 estrena fondo de inversión con criterios ESG. ¿Se acuerdan? Environmental, Social and Governance. El ambiente, la parte social y la parte de gobernanza, ¿verdad? Entonces, ven ustedes que aquí ya algunos sectores privados comienzan a participar, Microsoft, Mastercard, Home Depot, etcétera.
Y aquí comienza a operar otra vez el concepto de finanzas híbridas. No sé si recuerdan que decíamos que las finanzas híbridas, una de sus partes, precisamente comienzan a jalar las empresas privadas para que participen en este tipo de esfuerzo social y de protección del medio ambiente. Tienen esta modalidad aquí. Aquí ya tenemos un ejemplo muy concreto de cómo una empresa, digamos, privada, la banca múltiple, que tenía un concepto tradicionalmente de rentabilidad privada, de pronto, o no de pronto, simplemente está ya transitando a un concepto social. Bien. Ahora, no solamente el tema de la banca, para toda la gente que está en el sector no de consumo, pues el crédito consumo ha crecido mucho, pero el más importante es el otro, el crédito para lo que son lo que le llaman las actividades activas, o sea, la idea de que voy a producir algo, ¿verdad? Y entonces el problema de la banca es que tiene sus sistemas muy, llamaríamos, muy restrictivos. En un estudio que hicimos con Banco Mundial hace 2 o 3 años sobre el sector bancario en México, encontramos que muchas empresas no entran a la banca, no piden crédito, no porque no lo necesiten, porque piensan que de todas maneras no se los van a dar. Le llaman autorracionamiento. Oye, pues ¿para qué voy si no me lo dan a dar, no me lo van a dar? O porque los productos que ofrece la banca no son los que necesita. Oye, es que estos señores, yo tengo mi tipo de negocio, pues genera liquidez hasta los 4 o 5 años. Ya desde el primer mes me están pidiendo que les pague, no hay periodo de gracia, no hay algún esquema novedoso de crédito que me permita a mí aprovecharlo. Esos son obstáculos que la banca comercial en general ha tenido y que se han tratado de resolver o de compensar a través de otro tipo de entidad que se llama los intermediarios financieros no bancarios. Son intermediarios financieros, pero estos no son bancarios. Y ahí los tienen ustedes. Es un conjunto de organizaciones y su común denominador que colocan financiamiento directo a sus acreditados, pero no pueden realizar las actividades de banca y de crédito. Son más sencillos. Es la idea, oye, pues es muy complicada toda la estructura de la banca, pues vámonos con otros financiamientos. Y la ley ha autorizado 2 tipos de grupos de entidades, de intermediarios financieros no bancarios que han crecido mucho. Y yo creo que desde el punto de vista, digamos, de las IAPs o de las ACs, es el tipo de financiamiento más adecuado por sus características. Ahí tienen ustedes los que existen, las famosas SOFIPOS, Sociedades Financieras Populares, las sociedades financieras comunitarias, o sea, y las sociedades cooperativas de ahorro y préstamos, las SOCAP. Son lo que llaman sector de microfinanzas, aquellas que ofrecen servicios de ahorro, crédito e inversión popular en zonas geográficas, rurales y periferias urbanas, o sea, donde no llega la banca tradicional, ¿verdad? Tienen como propósito fomentar el ahorro popular y expandir el acceso a financiamiento a personas que normalmente no tienen acceso al sistema financiero tradicional. O sea, lo que platicábamos, lo que decíamos es que el diagnóstico del sistema financiero mexicano en la banca comercial es que no es tan amplio en la parte de producción, sí es muy amplio en la parte de consumo. Todos tenemos tarjetas de crédito, pero en la parte de producción no es amplio, precisamente porque tiene restricciones en cuanto, primero, pues lo que pide, y segundo, por la localización, ¿verdad? No están localizados, no hay la bancarización necesaria para atender. Por ejemplo, hay poblaciones pequeñas que tienen, digamos, negocios que pues podrían operar porque producen insumos, por ejemplo, para la agricultura, ¿verdad? Que el fertilizante, que la maquinaria, etcétera, pero pues están hasta allá, no hay cajeros. Si ustedes pues tienen la oportunidad de viajar a Estados Unidos, al sector rural,
allá se maneja mucho el concepto, bueno, a mí me tocó vivirlo, estaba yo en la Universidad de Illinois, ahí perdida en los maizales, ¿verdad? En Illinois producen soya, producen maíz en cantidades brutales, y pues me tocaba ir a visitar los elevadores que le llaman, que son los silos. Yo estudié ahí economía agrícola, y entonces me tocaba visitar pues las zonas, digamos, rurales, pero era muy interesante porque en una localidad, digamos, dentro de la población, había un núcleo donde había un cajero automático, había un centro de salud, había un centro de social para los agricultores. O sea, había todos los elementos que a los agricultores pues le permitían hacer sus operaciones bancarias, sus relaciones sociales, conseguir trabajo, etcétera. Entonces, ahí, y eso es lo mismo en Alemania, es lo mismo en Francia, el sistema rural financiero está perfectamente diversificado. Véanlo en España también. Aún en los pueblos muy pequeños tienen su sistema financiero. Ahí está la banca metida por todos lados. Bueno, en México esto no sucede. Y entonces, la idea es que a través de los intermediarios financieros no bancarios se pueda tener ese acceso. Y ahí tienen ustedes las SOFIPOS. Vean ustedes que son muchas. Es un sector que ha crecido, que ha generado, digamos, un gran movimiento, pero también tiene mortalidad. De hecho, es una opción. Ustedes pongan su financiera, pongan su SOFIPO, por llamarle así, porque si ustedes, la ventaja que tienen es que pueden dar crédito y las tasas no están reguladas, son tasas que pueden crecer. Otra es las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, las SOCAP, ¿verdad? Y vean lo interesante, necesidades financieras de sus socios y de terceros mediante ejercicio de actividades de crédito. Y la única característica es que no son entidades financieras con fines de lucro. Una cooperativa dice a sus socios, oye, vamos a crear una SOCAP, que existen muchas en México, y con eso nos financiamos no solamente la parte social, sino la parte productiva. Ahí tienen ustedes, son las famosas cajas populares, ¿verdad? Caja popular, financiera popular, etcétera. Y bueno, todos sabemos el tema de la regulación y los riesgos que llevan, ¿verdad? Que pues han sido bastante fuertes. Pero si están bien armados, si tienen todas las características, pueden hacer ustedes su sociedad cooperativa. Y el otro gran, digamos, otro sector muy importante de organizaciones auxiliares de crédito, de intermediarios financieros no bancarios, son los auxiliares de crédito. Ahí le tienen ustedes, almacenes generales de depósito, uniones de crédito, arrendadoras financieras, pero en la que yo les recomendaría, si tuvieran interés de crear su propia financiera, que es complicado en cierto sentido, pero es muy útil, porque fíjense, ustedes pueden ahí tener recursos para dar crédito, para ofrecer facilidades de ahorro a los socios, a quienes participan. Y el más interesante son las SOFOMES. Me tocó participar ya tiene algunos años, ¿verdad? Pero las SOFOMES, lo importante es que quieren sociedades financieras de objeto múltiple. Había las SOFOLES, que eran de objeto limitado. No, este es múltiple, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Y lo más importante son características, la facilidad del trámite y la sencillez de sus requisitos, ¿verdad? Todas las, por ejemplo, organizaciones de mujeres se constituyen en SOFOM porque es muy sencillo que les den crédito, ¿verdad? Y hay una gran facilidad. Desde luego, otra vez volvemos al tema del riesgo, porque también las SOFOMES han tenido pues algunos temas de quiebra. Y hay un tema muy interesante. Si ustedes, por ejemplo, vamos a decir que quiebra un banco, están protegidos por una cierta cantidad fuerte. Pero si quiebra una SOFOM o una SOFOL,
o una SOFIPO o se desaparece, entonces el seguro es muy pequeño, no es tan amplio. Entonces el riesgo también es mayor. Bueno, ahí están las sociedades financieras de objeto múltiple. Cuando tengan ustedes ¿cómo le llaman? Tenga su presentación, pues ahí pueden ustedes ver todas las que están disponibles. Repito, esta es información de la Secretaría de Hacienda. Están todas las que pues existen y ahí está su situación. Yo en particular me tocó trabajar en Aseo, formar una financiera para una cooperativa y entonces fue de ahorro y préstamo, pero ahí había que tener mucho cuidado en todos los sistemas para formarlo, pero piénsenlo, es un tema muy interesante porque es un tema que puede pegarle a la institución una financiera o a varias instituciones que se integran y digan, vamos a poner nuestra financiera. Muy bien. Ahora, aquí vienen los internacionales de la construcción de modelos de finanzas híbridas. Existen diversas formas de finanzas híbridas a nivel internacional y ahí les pusimos cuáles son todas esas opciones. Y acuérdense lo que decíamos. Aquí estamos hablando de entidades que tradicionalmente daban recursos, pero que ahora están dándolos buscando cómo se asocian con capital privado, con subsidios privados del país sobre el que están ellos incidiendo. Y esto ha crecido en una forma exponencial. Y aquí tenemos una clasificación, una tipología del tipo de operaciones de financiamiento que dependiendo de lo que ustedes están haciendo, pueden acceder. Si llenan los requisitos, si hacen su trabajo, si forman su plan de negocios y probablemente lo más interesante, si tienen bien definidos sus indicadores de impacto, de lo que han hecho, o sea, lo que le llaman su track record, ¿verdad? ¿Qué es lo que han logrado? Y uno de esos son bonos verdes. Esto sobre todo es, ahí está su definición. En México existe instrumento de deuda, de capital o híbrido. Vean ustedes, deuda es crédito, capital es inversión, y el híbrido es cualquiera de los dos sumados. Y podríamos, es un tipo de subsidio aquí. Entonces aquí está juntando subsidio con crédito, con capital. Y cumple con los principios del Consejo Consultivo de Finanzas Climáticas, ¿verdad? Aquí lo tienen ustedes. Son 5 componentes: uso de los recursos provenientes de la emisión, evaluación y selección de proyectos, administración de recursos, revelación, opinión de un tercero independiente. Y ahí, aquí otra vez para regresar a un tema de las finanzas híbridas, puede ser un instrumento de deuda, o sea, crédito, una deuda subordinada, un instrumento de capital o capital preferente. Porque, como les decía, dentro de estos, tres elementos que les hablé de subsidio, deuda y capital, pues hay diferentes modalidades. Por ejemplo, hay la deuda subordinada, hay el capital preferente, hay la deuda convertible. Pero no entro en detalle, simplemente lo que dice es que ahí se puede trabajar, ¿verdad? Y vean ustedes, fundamentalmente se refiere fuente de pago para recursos específicos. Ustedes ponen, por ejemplo, están apoyando una empresa forestal, un ejido, están a campesinos en un sector forestal, o están de alguna forma logrando que no se deteriore la masa, la biota, o sea, la masa viva. Entonces se les da ese apoyo del bono verde. No tienen que hacer nada. Oye, pues fíjate que nosotros tenemos un predio que tiene en Campeche condiciones de selva o condiciones de bosque, y pues ahí está. ¿Cómo lo puedo hacer productivo? Pues nada, ve y pide a bonos verdes. ¿Por qué? Lo que no tienes que hacer es no permitas que lo destruyan, no permitas que lo deterioren. Entonces, son recursos que se están planteando. Y en México, ahí está el Consejo Consultivo de Finanzas Climáticas, el principio de bonos verdes. Y aquí está pues sus comentarios, ¿verdad? Ellos lo que dicen
somos propietarios de activos, gestores independientes de inversión, fondos de inversión, etcétera, tienen hasta 4 billones de pesos en activos y queremos participar. Aquí está, nos comprometemos a dialogar con organismos como el Consejo Consultivo de Finanzas Climáticas, los principios de bonos verdes, el Climate Bonds Initiative, gobiernos nacionales, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, para promover el desarrollo de un mercado de bonos verdes con escala y solidez. O sea, se pueden ustedes perfectamente, si están en este tema de, digamos, tienen algún impacto rural, tienen algún impacto en campesinos, producción de café, producción de conservación forestal, biodiversidad, etcétera, ahí están, se acercan y entonces tienen que hacer, bueno, aquí lo dice, ¿verdad? Está muy, perdón, aquí está, tienen que hacer su estudio, etcétera. Bueno. Y firmantes, ahí está la Banca Multilateral de Desarrollo, la International Finance Corporation, el Fondo Interamericano de Inversión, inversionistas globales, Asociación Mexicana de Afores. ¿Se acuerdan que decíamos que normalmente pensamos en la única forma de financiarme, además del recurso que me dan, es crédito? Pues no, resulta que hasta pueden ir con la Afore, con sus Afores. Acuérdense que teníamos en el sistema financiero mexicano la parte de banca, teníamos la parte de aseguradoras y teníamos la parte de Afores, que son recursos que se pueden utilizar también para esto. La Asociación Mexicana de Asesores Independientes de Inversión. Otro tema que se maneja mucho en términos de, digamos, de apoyo, ahí está Investing in Nature, es financiamiento privado para resiliencia basada en el capital natural. Ya ven que hay capital social en el capital natural, ¿verdad? Y esto se maneja con The Nature Conservancy, que es una entidad a la que pues nosotros en Terraética les hemos hecho varios estudios sobre modelos de conservación, sobre todo para protección del medio ambiente, que pues se deteriora mucho con las prácticas tradicionales agrícolas. Entonces, ahí está un ejemplo de entidades de las que ustedes, si tienen que ver con la naturaleza, pueden solicitar recursos. Y aquí está otra vez, y disculpen que repita, pero simplemente está remachando la idea de por qué son importantes las finanzas híbridas. Dice, el número creciente de inversionistas del sector privado están teniendo en cuenta las preocupaciones ambientales en sus decisiones de inversión, ¿verdad? En respuesta a la presión de las partes interesadas, la orientación gubernamental y los cambios regulatorios. Entonces optan por invertir en capital natural para reducir el riesgo. Y otra vez, ¿verdad? Como en las óperas, leitmotiv, lo que se repite. Pues lo que estamos diciendo es que el sector privado está cambiando porque ahora hay que tomar en cuenta estos elementos. Y lo hacen porque pues hay presiones, porque hay orientación, cambios regulatorios y porque eventualmente puede significar inclusive una mejor situación para ellos, una mejor imagen, ¿verdad? Y entonces ellos invierten, y ahí está, vean ustedes, incluida compras de activos reales como bosques o tierras agrícolas, capital privado, y es como, por ejemplo, existe en Costa Rica, ya ven que Costa Rica es famoso por su preocupación ambiental. Entonces, muchas empresas compran terrenos, compran predios, pero no para explotarlos, sino para conservarlos, para darles un uso de compensación de mitigación de agua, biodiversidad, protección de especies en extinción y el tema de emisiones de gases de invernadero. O sea, es como si en lugar de que compro el predio y le pongo un hotel, ¿verdad? Que va a contaminar. No, pongo el predio, pero voy a proteger una especie que está, por ejemplo, el jaguar, que está en especie de extinción, o voy a proteger el bosque que está ahí, que no se vaya a desaparecer. Entonces, esto es digamos, una forma muy interesante. Y desde luego se está expandiendo rápidamente y ahora está retomándose, ¿verdad? Con la entrada nuevamente de Estados Unidos al Acuerdo de París,
impulsado por el Acuerdo de París, el cambio climático y los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, que pues, seguramente ustedes conocen. Pero es toda una mezcla. Y otra vez volvemos. ¿Quiénes participan? Bancos, ONGs, consultorías, universidades. Y ahí están, ¿verdad? Ayudan a movilizar recursos financieros a través de finanzas híbridas. Estos son textos directos de las organizaciones, ¿verdad? Donde ellos están reiterando precisamente este tipo de situación. Bueno, pues ya terminamos esta primera parte. Vamos a seguir mañana con la segunda parte y pues primero pues les quiero agradecer su atención. Mañana al final les haremos llegar la presentación para que la tengan ustedes ahí en su cajoncito y cuando la requieran la puedan aprovechar. Y otra vez pues yo les agradezco su atención y sobre todo pues les hago un amplio reconocimiento al gran esfuerzo que están desarrollando porque pues parece que si no lo hacen ustedes, nadie más lo va a hacer. Pues muchas gracias y que tengan un buen día. Muchas gracias a todos y a todas. Y nos vemos mañana a la misma hora. Tengo la impresión que es la misma liga, pero nos lo va a confirmar Ruth. Muchas gracias. Así es. Nos vemos el día de mañana a las 9 de la mañana. El acceso es con la misma liga. Que tengan buen día todas y todos. Muy buen día. Buen día.